Andrés Salcedo Prieto tiene 58 años. Lleva 11 en prisión. Cuando se sienta frente a la cámara, no evita ninguna pregunta. Ha aprendido, dice, que evitar las preguntas es una forma de mentir que no se puede permitir. No después de lo que hizo. No después de lo que Lucía hizo por él. Lucía es la viuda de su hermano. Es el primer dato que conviene tener claro antes de que nada más tenga sentido. Andrés nació en 1966 en un pueblo de la provincia de Cuenca de 230 habitantes, el segundo de 3 hijos de un matrimonio que duró 42 años y que fue, como la mayoría de los matrimonios de esa duración y de esa época y de ese lugar, una construcción más parecida a la resistencia compartida que a la felicidad compartida. Su padre, Ernesto Salcedo, trabajaba la tierra. Su madre, Remedios Prieto, trabajaba la tierra y la casa y los hijos, que en ese orden o en cualquier otro orden eran 3 tareas que no terminaban nunca. Era una familia que no tenía dificultades especiales, pero que tampoco tenía holgura, y que había construido alrededor de esa ausencia de holgura una forma de relacionarse que estaba hecha de economía de gestos y de palabras y de afecto expresado, de la única forma en que ese tipo de familia sabe expresarlo, haciendo las cosas que hay que hacer sin quejarse y esperando que los demás hagan lo mismo. El mayor de los 3 hermanos era Vicente, 5 años mayor que Andrés. El menor era Daniel, 3 años menor. Esa diferencia de edades creó dentro de la familia una topografía específica que Andrés describiría muchas veces a lo largo del proceso judicial y que resulta necesario entender para entender lo que vino después, que Vicente era el hermano mayor en el sentido completo de la palabra, el que ya estaba cuando Andrés llegó al mundo, el que tenía su posición establecida y su propio territorio y que no necesitaba competir con nadie porque nadie lo disputaba, y que Daniel era el pequeño, el último, el que llegó cuando los recursos emocionales de la familia ya habían sido distribuidos con la lógica imperfecta con que se distribuyen esas cosas en las familias numerosas que no tienen ni el tiempo ni el vocabulario para hacerlo deliberadamente. Lo que quedaba entre esos 2 extremos era Andrés, el del medio, el que no era el primero ni el último, el que existía en el espacio entre los 2 roles definidos. Esto tampoco es un detalle menor. Las personas que crecen en ese espacio desarrollan a veces una sensibilidad específica hacia las dinámicas familiares, una capacidad de ver lo que los demás no ven, porque están demasiado ocupados siendo el primero o el último. Andrés desarrolló esa sensibilidad. La desarrolló especialmente hacia Daniel, que era el más pequeño, y que desde muy pronto mostró una forma de moverse por el mundo que a Andrés le generaba algo difícil de nombrar. No preocupación exactamente, porque Daniel era inteligente y funcional, y socialmente hábil de una manera que Andrés nunca fue, sino algo más parecido a una vigilancia, una atención sostenida sobre el hermano menor que Andrés no habría sabido explicar si le hubieran preguntado, pero que existía de forma constante, como existe el peso de algo que se lleva encima sin pensar en ello. Daniel tenía carisma, eso era cierto, y lo era de una forma que no admitía discusión. La gente lo quería de inmediato, con la facilidad con que se quiere a las personas que tienen el don de hacer que cada individuo con quien hablan se sienta el único individuo en la habitación. Era generoso con la atención, era divertido sin ser superficial. Era el tipo de persona que llenaba los espacios donde aparecía de una energía que hacía que todo pareciera más vivo. Andrés lo veía, lo admiraba incluso, y al mismo tiempo veía algo más que el carisma, algo que el carisma cubría de una forma que hacía difícil nombrarlo sin sonar a envidia o a resentimiento. Que Daniel tenía una relación con las cosas que quería que no incluía la posibilidad de que las cosas que quería pudieran no estar disponibles. Que cuando algo que quería no estaba disponible, Daniel no renunciaba a ello. Lo tomaba de otra forma. Siempre encontraba otra forma. Y que la forma alternativa que encontraba no siempre tenía en cuenta lo que esa forma le costaba a quien estaba al otro lado. Andrés vio eso en Daniel desde niños. No con esa claridad, porque los niños no tienen ese vocabulario. Pero lo vio. Lo registró de la forma en que se registran las cosas que todavía no tienes palabras para nombrar, pero que el cuerpo reconoce antes que la mente. Los 2 se fueron del pueblo con pocos años de diferencia. Andrés a los 19, a hacer la mili primero, y luego a buscar trabajo en Valencia, donde terminó en la construcción con la trayectoria habitual
de los hombres de su generación y de su origen, que llegan a una ciudad sin red y empiezan desde abajo con la única herramienta disponible, que es el cuerpo y la disposición a usarlo. Daniel a los 20, a Madrid, donde su carisma lo llevó más rápido y por rutas más variadas. Vendedor, representante comercial, socio en un negocio de importación que duró 3 años y que no terminó bien, aunque Daniel nunca explicó con claridad en qué sentido no terminó bien. No se veían mucho. Las distancias, el trabajo, la vida que se construye en ciudades distintas y que se vuelve cada vez más específica de esa ciudad y menos compatible con los vínculos del origen. Navidades cuando podían. Veranos en el pueblo cuando la madre los reunía con la autoridad tranquila de las madres que no necesitan pedir lo que esperan porque llevan décadas siendo el centro de gravedad alrededor del cual orbita todo. Fue en uno de esos veranos cuando Daniel trajo a Lucía. Lucía Martín Herrero tenía 26 años. Era de Toledo. Había llegado a Madrid a estudiar trabajo social y se había quedado porque el trabajo se quedó. Era menuda, de gestos rápidos y mirada directa, con una forma de hablar que decía lo que pensaba sin rodeos pero sin aspereza, que es una combinación difícil de lograr y que cuando se logra produce en la gente que la recibe algo parecido al alivio. El alivio de hablar con alguien que no te va a decir una cosa y pensar otra. Andrés la conoció esa semana de agosto y lo que pensó sobre ella fue exactamente lo que habría pensado cualquier persona con suficiente perspectiva para verla con claridad, que era demasiado buena para lo que Andrés sabía que Daniel era. No lo dijo. No tenía sentido decirlo. Daniel estaba feliz de la forma en que estaba feliz con las cosas que conseguía, que era siempre con una intensidad que parecía completamente real en el momento en que existía. Y Lucía era genuinamente una persona excepcional, y el amor es el amor, y no admite razonamiento externo, aunque el razonamiento externo tenga sus razones. Andrés sonrió, estrechó la mano de su futura cuñada, le dijo que era un placer conocerla, y guardó lo que pensaba en el mismo lugar donde guardaba todo lo que pensaba sobre Daniel desde que eran niños. Se casaron al año siguiente. Andrés fue al enlace. Fue el padrino, porque Daniel se lo pidió y porque decir que no habría requerido una explicación que Andrés no tenía forma de dar, sin destruir algo que no quería destruir. Se puso el traje, sostuvo los anillos, brindó por los novios con la sinceridad dividida de alguien que quiere genuinamente la felicidad de su hermano y que al mismo tiempo no termina de creer que la forma en que su hermano construye las cosas pueda sostenerse con la solidez que esa mujer merece. Los primeros años Andrés no supo nada que confirmara lo que temía. Daniel y Lucía vivían en Madrid. Tenían un piso en Móstoles. Daniel había encontrado trabajo estable en una empresa de seguros donde su carisma era exactamente la herramienta que el trabajo requería. Lucía trabajaba en un centro de servicios sociales del municipio. No tenían hijos. Cuando Andrés los veía, en las visitas ocasionales y en los encuentros familiares, los veía como se ve a las parejas desde fuera, sin acceso real a lo que ocurre en el interior de lo que son juntos. Fue Lucía quien se lo dijo. 3 años después de la boda, una tarde de noviembre en que Andrés fue a Madrid por trabajo, una obra en Getafe que requirió que se quedara 3 días, y los llamó para quedar a cenar porque era lo que hacía cuando estaba en Madrid y había tiempo. Daniel canceló a última hora. Una reunión que no podía posponerse, le dijo. Andrés y Lucía cenaron solos en un restaurante del barrio. Y Lucía, que era una persona que decía lo que pensaba sin rodeos, lo miró y le dijo: «Quiero que sepas que no siempre es como lo que conoces». Andrés la miró. No dijo nada. Lucía continuó. No con dramatismo, con la serenidad de alguien que ha tardado tiempo en decidir que va a decir algo, y que cuando finalmente lo dice de la forma más precisa posible porque el tiempo de la imprecisión ya pasó, que Daniel tenía momentos, que los momentos habían empezado a los 6 meses del matrimonio, cuando la euforia inicial se fue asentando, y debajo de la euforia apareció algo que Lucía describió con una palabra que Andrés entendió de inmediato: control. Que Daniel necesitaba saber dónde estaba ella y con quién y por qué. Que cuando esa información no llegaba de forma inmediata o cuando la información no era la que Daniel esperaba, había consecuencias. Que las consecuencias habían empezado siendo palabras y que en los últimos meses habían dejado de ser solo palabras. Andrés preguntó si le había puesto la mano encima. Lucía respondió que sí. Una vez, dijo. Hasta ahora, añadió.
con el tono de alguien que sabe que esa distinción temporal tiene un peso que no necesita ser explicado. Andrés se quedó en silencio durante un tiempo que Lucía no interrumpió. Luego le preguntó por qué se lo decía a él, si había alguien más que lo supiera, si había ido a la policía. Lucía dijo que no, que los compañeros del trabajo lo intuían, pero que no había dicho nada explícito, que se lo decía a él porque Daniel hablaba de Andrés como la persona a quien respetaba más en el mundo, que era la forma que tenía Daniel de querer a su hermano, que Andrés era la persona frente a la que Daniel sentía algo que con el resto del mundo nunca sentía, el peso de la opinión de alguien cuyo juicio le importaba de verdad, que si había alguien que pudiera hablar con Daniel, ese alguien era Andrés. Andrés pagó la cena, acompañó a Lucía al portal de su casa, le dijo que iba a hablar con Daniel, que si las cosas empeoraban, que lo llamara, que había números de atención que debería tener, que él se los pasaría, que no estaba sola. Lucía asintió. Lo miró con la mirada de alguien que ha hecho un acto de confianza enorme y que todavía no sabe del todo si confiar era lo correcto, pero que no tenía otra opción, porque el aislamiento ya se hacía insostenible. Andrés habló con Daniel. Lo citó al día siguiente, antes de volver a Valencia. Desayuno en una cafetería. Sin Lucía, sin la presencia de nadie que pudiera convertir la conversación en algo distinto a lo que tenía que ser. Le dijo lo que sabía, sin rodeos, porque los rodeos con Daniel eran siempre una forma de darle tiempo para construir la respuesta que necesitaba construir, y Andrés no quería darle ese tiempo. Le dijo que sabía, que Lucía le había dicho, que iba a parar. Daniel escuchó. Eso fue lo primero que Andrés vio, que Daniel no se defendía, no con la inmediatez que habría tenido alguien que enfrenta una acusación falsa. Hubo un silencio, y luego Daniel dijo algo que Andrés no esperaba y que se quedaría con él mucho tiempo, que tenía razón, que había tenido un período difícil, que sabía que no estaba siendo justo con Lucía, que lo iba a arreglar. Lo dijo con una convicción que parecía real, con los ojos del Daniel que Andrés conocía desde que eran niños, los ojos de alguien que cuando decide algo lo decide de verdad. El problema que Andrés había aprendido a lo largo de esas décadas era que con Daniel la diferencia entre decidir algo de verdad y construir la performance de que lo decides de verdad era imposible de ver desde fuera, que las dos cosas se veían exactamente iguales, y que la única forma de saber cuál era esperar y ver lo que pasaba después. Andrés esperó. Los siguientes 6 meses, cuando hablaba con Lucía por teléfono, porque habían establecido una comunicación directa que Daniel no sabía que existía y que era en sí misma una medida de la situación. Le decía que las cosas estaban mejor, que Daniel había hecho un esfuerzo visible, que no había vuelto a haber nada físico, que el control seguía siendo el control, que eso no cambiaba, pero que había espacio para respirar de una forma que antes no había. Andrés escuchaba eso y lo registraba con la misma atención dividida con que había registrado siempre todo lo que tenía que ver con Daniel, queriendo que fuera verdad, sin poder convencerse completamente de que lo era. No era completamente verdad. Los siguientes 5 años fueron una alternancia que Andrés conoció de forma fragmentada, a través de las llamadas con Lucía y de lo que veía en los encuentros familiares y de lo que Daniel decía y no decía cuando hablaban. Una alternancia que tenía la estructura de todos los ciclos de violencia doméstica, los periodos de calma que son reales, pero que son temporales, la presión que se acumula por debajo de la calma, el episodio que libera esa presión, el arrepentimiento que sigue al episodio, los periodos de calma de nuevo, y la espiral que hace que cada ciclo sea ligeramente peor que el anterior, sin que en ningún momento individual el salto sea lo suficientemente grande como para que resulte imposible de absorber. Andrés habló con Daniel en 4 ocasiones distintas durante esos 5 años, con la misma directividad de la primera vez, con la misma respuesta de Daniel en 3 de las 4. Reconocimiento, promesa, el periodo de mejor comportamiento que seguía al reconocimiento y que duraba lo que duraba. La 4ª vez, Daniel no reconoció nada. Se puso a la defensiva con una intensidad que era nueva, una irritabilidad que no había mostrado antes, y que Andrés interpretó como una señal de que el espacio entre lo que Daniel era capaz de sostener y lo que la situación le exigía se estaba reduciendo. También habló con Lucía sobre la posibilidad de que se fuera. No una vez, varias, con el cuidado de quien sabe que esas conversaciones tienen que hacerse de una forma específica
para que sean útiles y no para que añadan presión sobre alguien que ya tiene demasiada presión. Le dijo que tenía recursos, que conocía personas de servicios sociales, que dado su propio trabajo ella también los conocía mejor que nadie, que había casas de acogida, que había proceso judicial posible, que si en algún momento decidía que era el momento, él estaba ahí. Lucía no se fue. Eso tampoco es un detalle menor y tampoco es una simplificación. Las personas que no se van de situaciones como la que vivía Lucía no se quedan porque sean ingenuas o porque no vean lo que ven. Se quedan por razones que son complejas y reales y que el sistema que debería ayudarlas a irse no siempre comprende con la profundidad que esas razones requieren. Lucía se quedaba porque Daniel tenía momentos donde era la persona que había conocido y de quien se había enamorado. Porque irse es el mayor riesgo estadístico para una mujer en esa situación y porque el miedo a lo que ocurre cuando te vas es a veces más paralizante que el miedo a quedarte. Porque su red de apoyo fuera de Daniel se había ido erosionando de la forma sistemática en que la erosionan las personas controladoras, y porque era una profesional que trabajaba con víctimas de violencia doméstica y que aún así no podía aplicar a su propio caso la claridad que aplicaba al de sus usuarias. Eso no era contradicción ni hipocresía. Era la especificidad cruel de estar dentro de algo en lugar de mirarlo desde fuera. Andrés lo entendía. En la medida en que alguien que no vive la situación puede entenderlo, lo entendía. Y seguía llamando. Y seguía siendo el número que Lucía marcaba cuando necesitaba que alguien supiera que existía. Y que lo que le estaba pasando era real. La noche del 17 de marzo, Andrés recibió una llamada de Lucía a las 11:15. No dijo nada cuando descolgó. Andrés escuchó su respiración, irregular, cortada. El tipo de respiración que tiene una persona que ha estado llorando y que ha parado pero que el cuerpo todavía no ha terminado de volver a la normalidad. Le preguntó dónde estaba. Dijo que en casa. Le preguntó dónde estaba Daniel. Dijo que había salido. Le preguntó si estaba herida. Hubo un silencio. Luego dijo que tenía el labio partido y que creía que tenía 2 costillas rotas porque respirar le dolía de una forma que no había sentido antes. Andrés ya estaba buscando las llaves mientras hablaban. Vivía en Valencia. El piso de Daniel y Lucía en Móstoles estaba a 4 horas en coche. Salió en 4 minutos desde que colgó. Condujo las 4 horas con el teléfono encendido en el asiento de al lado por si Lucía volvía a llamar. Con la cabeza en un estado que no era exactamente pánico y que tampoco era calma, sino algo entre los dos, que es lo que produce la combinación de urgencia extrema y necesidad de mantener suficiente control sobre el cuerpo para no estrellarse en la autovía. Llamó a Lucía cada media hora. Respondía. Seguía en casa. Daniel no había vuelto. Llegó a las 3:15 de la madrugada. Lucía abrió la puerta. Andrés la vio. Tenía razón sobre el labio. Y cuando él le dijo que había que ir a urgencias y ella se movió para coger la chaqueta, la forma en que se movía le confirmó lo de las costillas. En ese momento Daniel entró por la puerta. Lo que ocurrió en los siguientes minutos es lo que Andrés ha descrito muchas veces desde distintos ángulos, y que en todos los ángulos tiene los mismos elementos, aunque el orden exacto y la duración exacta de cada elemento son cosas que la memoria de Andrés no puede reconstruir con la precisión que el proceso judicial le habría exigido, si hubiera podido exigirle precisión sobre algo que no admite precisión, porque la precisión no existe en esos momentos. Daniel estaba bebido, no en el punto de la pérdida de coordinación, sino en el punto que Andrés conocía de personas que habían bebido en su presencia a lo largo de su vida, donde el alcohol hace que lo que una persona es de verdad tenga menos filtro, donde lo que queda no es lo que la persona muestra cuando tiene pleno control sobre lo que muestra. Lo que quedaba de Daniel esa noche sin ese filtro era algo que Andrés reconoció porque lo había visto construirse a lo largo de décadas, pero que en esa concentración y en ese contexto, y con Lucía a su lado, con el labio partido y la respiración entrecortada por las costillas, producía en Andrés algo que tampoco tenía un nombre exacto, pero que era la suma de todo lo que había acumulado desde aquella noche de noviembre en la cafetería de Madrid, 3 años antes de la boda de su hermano, cuando vio a Lucía por primera vez y pensó que era demasiado buena para lo que sabía que Daniel era. Hubo palabras de Daniel hacia Andrés sobre qué hacía ahí, sobre que era su casa y su mujer y que nadie le había llamado.
de Andrés hacia Daniel, sobre lo que había visto en Lucía, sobre que eso tenía que parar, sobre que iba a parar. Andrés no puede decir con exactitud en qué momento pasó lo que pasó. Puede decir que Daniel se movió hacia Lucía. Puede decir que Lucía dio un paso atrás. Puede decir que él se interpuso. Puede decir que lo que siguió fue una pelea que no fue larga y que no fue equilibrada, porque Andrés era más grande que Daniel, y porque la determinación de las personas que están protegiendo a alguien no es la misma determinación de las personas que están atacando, que son determinaciones de calidades distintas, aunque el sistema no tenga palabras precisas para esa distinción. Daniel cayó contra el marco de la puerta del salón. El forense determinaría después que el golpe en la nuca contra el canto de madera del marco fue lo que causó el traumatismo que causó la muerte, que fue un golpe que en otras circunstancias y con otra geometría habría producido solo una lesión grave, que la geometría de ese golpe específico fue fatal por razones que tenían que ver con el ángulo y con la dureza del canto y con la zona exacta de impacto, razones que son reales y que son forenses y que son también completamente inútiles para cualquier propósito que no sea el de la causa del deceso. Daniel Salcedo Prieto murió en el suelo de su propio salón con su hermano y su mujer presentes. Andrés llamó al 112. Lo que pasó después tiene la estructura que tienen estas cosas cuando el sistema recibe una llamada de este tipo. Rápido, muy rápido, con la velocidad que la gravedad del hecho activa en todos los protocolos. Los agentes, la ambulancia, el médico forense, más agentes. Andrés detenido en el lugar, conducido a comisaría, separado de Lucía, que fue atendida en urgencias por las costillas y el labio, y que fue también interrogada de forma separada, y que fue también sujeto de un proceso que merece ser descrito con el detalle que merece. Andrés declaró en comisaría esa noche con la coherencia y la exhaustividad de alguien que no tiene nada que ocultar y que tampoco tiene la capacidad de construir algo que ocultar, porque lo que ocurrió es lo que ocurrió, y contarlo de otra forma habría requerido una energía que en ese estado no tenía y una disposición hacia la mentira que no forma parte de su estructura básica. Dijo lo que había pasado: la llamada de Lucía, el viaje, las costillas, el labio, la entrada de Daniel, lo que se dijeron, el movimiento de Daniel hacia Lucía, la pelea, el golpe. Los agentes escucharon. El fiscal de guardia llegó. Andrés fue formalmente detenido por homicidio. Sus derechos. El abogado de oficio que llegó a las 6 de la mañana con la cara de alguien que ha dormido 3 horas y que tiene 3 casos antes de las 9. A quien Andrés, que llevaba 12 horas despierto y 4 horas conduciendo antes de eso, le contó todo lo que había contado en la declaración policial, con la misma consistencia. Lo que Lucía estaba declarando de forma paralela en otra sala de ese mismo edificio, no lo supo Andrés hasta más tarde. Pero lo que Lucía declaró esa noche fue esto: que su marido la había agredido, que las costillas y el labio eran resultado de esa agresión, que Andrés había llegado porque ella lo había llamado, porque no sabía a quién más llamar, que lo que había ocurrido en el salón había ocurrido porque Daniel había ido hacia ella y Andrés se había interpuesto, que Andrés no había ido a esa casa a hacerle daño a Daniel, que había ido a protegerla. Y añadió algo que nadie le había preguntado pero que Lucía consideró necesario decir, y que dijo con la precisión que le había visto Andrés siempre en todo lo que decía, que Andrés Salcedo era el mejor hombre que conocía, que lo decía como viuda de su hermano y que lo decía sabiendo lo que significaba decirlo en ese contexto, y que lo decía porque era verdad, y porque si no lo decía no sabía con qué derecho iba a poder mirarse al espejo los próximos años. El problema empezó cuando la fiscal asignada al caso recibió esa declaración, no porque la desconociera, sino por cómo la procesó. La fiscal era una mujer de larga trayectoria en delitos violentos, con el perfil de quien ha construido su criterio profesional sobre casos donde la realidad es más simple de lo que los implicados quieren que parezca y donde la complejidad que alegan es frecuentemente una construcción posterior a los hechos con el propósito de mitigarlos. No era un criterio injustificado dada su experiencia. Era un criterio que en la mayoría de los casos probablemente le servía bien. En este caso no le sirvió. Lo que la fiscal vio en el caso de Andrés Salcedo fue un hombre que había matado a su hermano. Un hermano con quien, según averiguaron, había tenido tensiones documentadas a lo largo de los años,
incluyendo al menos 2 conversaciones que personas que conocían a Daniel recordaban como discusiones que habían llegado a sus oídos de una forma u otra. Un hombre que había conducido 4 horas en la madrugada hasta el piso de ese hermano, y una víctima que estaba muerta. Lo que la fiscal decidió sobre Lucía fue algo que Andrés no comprendió del todo hasta que su propio abogado se lo explicó, que la declaración de Lucía era el testimonio de una mujer traumatizada en estado de shock que estaba protegiendo a quien la había sacado de una situación de peligro esa noche, sin que eso significara que la narrativa que Lucía construía sobre los años anteriores fuera ni verificable ni relevante para los hechos específicos de esa noche. Que lo que importaba era lo que había ocurrido en ese salón, no la historia que Lucía contaba para contextualizar lo que había ocurrido en ese salón. Esa distinción entre los hechos de esa noche y el contexto de años que los hacía comprensibles fue la columna vertebral de la estrategia de la acusación. Y era una distinción que tenía una lógica jurídica que Andrés entendió cuando se la explicaron, pero que le pareció, y le parece todavía, la cosa más absurda que ha escuchado en su vida, que la causa de lo que ocurrió esa noche era irrelevante para juzgar lo que ocurrió esa noche. La fiscal presentó una acusación de homicidio con alevosía. Pedía 18 años. El abogado que Andrés consiguió cuando el de oficio fue sustituido por uno de contratación propia era un hombre de Cuenca, de apellido Morcillo, que tenía 62 años y que llevaba 38 ejerciendo con la parsimonia de los profesionales que no necesitan demostrar nada porque los casos que han ganado y perdido a lo largo de décadas les han dado una relación con el oficio que está más allá de la necesidad de demostrar. Morcillo leyó el caso. Habló con Andrés durante 4 horas en 2 sesiones. Habló con Lucía durante 3. Pidió el historial médico de Lucía. Pidió los informes de las urgencias de esa noche. Contactó con los compañeros del trabajo de Lucía que podían atestiguar lo que sabían. Buscó si había habido alguna denuncia previa, que no había porque Lucía nunca había denunciado, pero localizó 2 visitas a urgencias en los 3 años anteriores con lesiones que en los informes habían sido catalogadas de formas que en ese momento eran médicamente correctas, pero que en el contexto del caso adquirían una lectura distinta. Fue a ver a Andrés y le dijo: «La defensa existe. El problema es que la fiscal va a intentar que el jurado nunca llegue a escucharla de verdad». Andrés le preguntó cómo lo iba a intentar. Morcillo le explicó la mecánica, que la acusación presentaría los hechos en el orden que más le convenía, comenzando por la muerte y terminando por el contexto, de forma que el contexto llegara al jurado cuando la imagen del hecho ya estaba formada, y cuando cambiarla requería un esfuerzo activo que no todo jurado está dispuesto a hacer, que cuestionaría la credibilidad de Lucía no atacándola directamente, sino encuadrando su testimonio como el de una persona en estado de shock que estaba protegiendo a quien la había ayudado, que era una forma de quitarle peso a su testimonio sin necesidad de desmentirlo, porque los hechos que describía no podían ser desmentidos, que presentaría la relación entre Andrés y Daniel como una relación de conflicto latente en lugar de como la que era la relación de un hermano que había visto lo que había visto durante años y que había intentado resolverlo de todas las formas posibles antes de que la noche del 17 de marzo hiciera que no hubiera más formas posibles. Andrés preguntó qué podían hacer. Morcillo dijo que lo único que se puede hacer en estos casos, presentar el contexto antes que el hecho, hacer que el jurado entienda lo que Andrés sabía y lo que había hecho con ese conocimiento a lo largo de años antes de que llegue la descripción de esa noche. Construir la narrativa en el orden correcto para que el hecho sea comprensible cuando llegue, en lugar de incomprensible. Trabajaron durante 5 meses en esa preparación. El juicio duró 8 días. La fiscal tuvo los 3 primeros. Presentó los hechos con la estructura que Morcillo había predicho. La muerte primero, el contexto después, el contexto encuadrado siempre como la interpretación que los implicados ponían sobre los hechos en lugar de como los hechos mismos. Fue rigurosa, fue ordenada. Tenía los elementos que tenía y los presentó de la forma más efectiva posible dada su posición. Llamó a los agentes que habían llegado al piso, al médico forense, a 2 conocidos de Daniel que lo describieron como una persona sociable y sin conflictos conocidos. No llamó a nadie que hubiera tenido contacto prolongado y cercano con Daniel en el contexto de su matrimonio. No llamó a los compañeros de trabajo de Lucía. No llamó al médico de cabecera que había visto a Lucía en las 2 visitas previas,
cuyos informes Morcillo había localizado. Cuando le llegó el turno a la defensa, Morcillo construyó el orden que había planeado con Andrés en esas 5 semanas de preparación. Comenzó por los compañeros de trabajo de Lucía, 2 mujeres que la conocían desde hacía años y que habían visto de cerca, sin poder probarlo de la forma que el derecho exige, pero sí de la forma que el derecho permite como testimonio, el deterioro que Lucía había experimentado durante los años de su matrimonio, que había llegado al trabajo en estado de agotamiento de un tipo que no era el agotamiento ordinario, que había habido días donde la había visto ponerse el pelo de una forma distinta a como lo llevaba siempre, y donde al preguntar había habido una respuesta que cerraba la conversación, que había habido un período de varios meses donde había dejado de comer con ellas, con una excusa diferente cada vez, de una forma que todas habían interpretado de la misma manera, sin que ninguna hubiera dicho esa interpretación en voz alta, porque decirla habría requerido que Lucía la confirmara, y Lucía no estaba en un momento en que pudiera confirmarla. Llamó al médico de cabecera, que describió las 2 visitas a urgencias con la neutralidad clínica de quien describe lo que está en el expediente, pero que también reconoció, cuando Morcillo le preguntó directamente, que la acumulación de ese tipo de lesiones en una mujer joven sin historial de actividad física de riesgo generaba en su criterio clínico una hipótesis diagnóstica que no había podido confirmar porque la paciente no le había dado información adicional. Llamó a Andrés, que declaró durante 1 día y medio, que comenzó por el verano en que conoció a Lucía y que llegó, con la misma voz tranquila de quien tiene mucha experiencia de contar algo que ha vivido, hasta la madrugada del 17 de marzo, que respondió a cada pregunta de Morcillo y a cada pregunta del contrainterrogatorio de la fiscal con la consistencia de alguien que está contando lo que ocurrió, porque lo que ocurrió es lo que hay que contar. La fiscal intentó en el contrainterrogatorio construir la narrativa del conflicto latente. Le preguntó sobre las discusiones con Daniel. Andrés confirmó que habían existido. Le preguntó sobre el motivo de esas discusiones. Andrés dijo que el motivo había sido siempre el mismo, que Daniel no estaba tratando bien a su mujer. La fiscal le preguntó si podía acreditar esas conversaciones. Andrés dijo que no, que habían sido conversaciones privadas entre hermanos, que eso era lo que eran. La fiscal señaló que sin acreditación eran su versión de los hechos. Andrés dijo que sí, que era su versión, y que su versión era lo que había ocurrido, que era lo único que podía ofrecer. Fue el último día cuando Morcillo llamó a Lucía. Lucía Martín Herrero entró a la sala el último día del juicio, con la compostura de alguien que ha dedicado muchos meses a prepararse para este momento, no en el sentido de haber ensayado lo que va a decir, sino en el sentido de haber llegado a un lugar con lo que ha vivido, que le permite estar en esa sala y decir lo que sabe, sin que la sala la rompa. Llevaba luto, no por protocolo, porque su marido estaba muerto y porque Lucía era una persona que hacía las cosas con la coherencia de quien no separa lo que hace de lo que siente. Morcillo la llevó, con las preguntas precisas del abogado que sabe cuándo el testigo tiene algo que decir y que su trabajo es crear el espacio para que lo diga sin obstáculos, por todo lo que había vivido. Por el primer año, por la primera vez que Daniel le había gritado de una forma que no era un arrebato, sino el resultado de un proceso de control que ya llevaba tiempo construyéndose, por la primera vez que había habido algo físico, por lo que había sentido cuando lo contó a Andrés, por los años siguientes. No lo hizo con el lenguaje de quien está construyendo un alegato, lo hizo con el lenguaje de quien está recordando, que es un lenguaje diferente y que produce en quien lo escucha una respuesta diferente, porque el lenguaje de la memoria tiene una textura que el lenguaje del argumento no tiene. Cuando Morcillo terminó su parte y la fiscal comenzó el contrainterrogatorio, Lucía respondió a cada pregunta con la misma calma. La fiscal intentó varias veces encuadrar su testimonio como el de alguien que estaba protegiendo a Andrés, porque Andrés la había protegido a ella, que era una narrativa de deuda y lealtad que habría dejado a un lado la verdad factual de lo que Lucía describía. Lucía respondió a ese intento de una forma que Andrés, que la escuchaba desde el banco de los acusados, no olvidaría. Dijo que entendía por qué la fiscal lo veía de esa manera, que si estuviera en el lugar de la fiscal probablemente también lo vería así, pero que no era así, que no estaba protegiendo a Andrés porque le debiera algo, que estaba diciendo lo que sabía porque lo que sabía era lo que era
y porque el único sentido que podía encontrar a todo lo que había vivido era que el único momento en que podía cambiar algo era ese, diciendo lo que sabía delante de esas personas, que si no lo decía ahora, ¿cuándo? La fiscal no encontró una respuesta útil a eso. Hubo un silencio en la sala que el juez no interrumpió. Luego Lucía añadió, sin que nadie se lo hubiera preguntado, lo que había dicho la noche de la detención y que Morcillo había decidido dejar para el testimonio en sala porque sabía que dicho aquí, con el contexto que ahora el jurado tenía, tendría un peso diferente al que habría tenido en papel, que Andrés Salcedo era el mejor hombre que conocía, que eso no era gratitud. Era la evaluación de una persona que lo había visto durante 12 años actuar de la única forma que sabía actuar, que era la forma correcta, aunque eso le hubiera costado lo que le había costado, que su marido estaba muerto y que eso era verdad, y que vivía con eso cada día, y que también era verdad lo otro, que las dos cosas eran verdad al mismo tiempo, y que pretender que no era así no hacía que el mundo fuera más justo, sino solo más simple. Los alegatos finales de la fiscal fueron sólidos en su lógica y limitados en su alcance. Construyó su argumentación sobre lo que podía construirla, que un hombre había muerto a manos de otro hombre, que las circunstancias de ese hecho no justificaban jurídicamente la calificación de legítima defensa porque Andrés no había sido quien estaba en peligro directo en el momento del hecho, que el contexto que la defensa había presentado era contexto interpretado por personas con interés en esa interpretación, que el jurado debía juzgar los hechos demostrados. Los alegatos finales de Morcillo fueron algo distinto, no porque fueran más emocionales, porque Morcillo no era un abogado que trabajara con la emoción como herramienta principal, sino porque construyeron la pregunta correcta. Le preguntaron al jurado qué habrían hecho ellos, no en el sentido demagógico de apelar al juicio popular sobre circunstancias extremas, sino en el sentido de pedirles que imaginaran 12 años de saber lo que Andrés sabía, de hacer lo que Andrés había hecho, de llamar y de ir y de intervenir de todas las formas posibles que el sistema pone a disposición de quien quiere resolver una situación de ese tipo sin llegar a lo que Andrés finalmente llegó. Que imaginaran qué queda después de 12 años de eso. ¿Qué opciones quedan? Morcillo terminó citando a Lucía, no su declaración entera, solo esa frase, que había dicho que las dos cosas eran verdad al mismo tiempo, que su marido estaba muerto y que eso era verdad, y que Andrés era el mejor hombre que conocía y que eso también era verdad, que pretender que no era así no hacía el mundo más justo, sino más simple, que el jurado no estaba ahí para hacer el mundo más simple. El jurado deliberó 1 día y 2 horas. El veredicto fue homicidio sin alevosía, con la apreciación de la eximente incompleta de legítima defensa de tercero, que es la categoría jurídica que el sistema tiene disponible para las situaciones donde la defensa no fue perfectamente proporcional al peligro en el momento exacto del hecho, pero donde el contexto hace imposible ignorar que había una lógica de protección que no puede ser separada de lo que ocurrió. La pena resultante fue de 11 años. Andrés llevaba 16 meses en prisión preventiva en el momento de la sentencia. Esos meses se descontaron. Está en el 10º año. Sale en menos de 12 meses si la progresión de grado se mantiene, que se ha mantenido sin ninguna incidencia, porque Andrés en prisión es exactamente lo que es fuera. Un hombre que hace lo que hay que hacer sin generar problemas para nadie y que procesa lo que procesa de la forma en que lo procesa, que es internamente y con una honestidad que los funcionarios de la cárcel describen con el mismo término que usaban sus compañeros del trabajo en Valencia, que es de los pocos que dice lo que piensa y que lo que dice es siempre lo mismo que lo que piensa. Hay una pregunta que a Andrés le hacen con más frecuencia que ninguna otra desde que está aquí. No si se arrepiente, que también se la hacen, sino si cree que hizo lo que debía haber hecho. Si cuando lo que ocurrió, lo que hizo era lo correcto. Su respuesta es siempre la misma, y es siempre la misma, porque es la respuesta verdadera, y las respuestas verdaderas no cambian. Dice que no lo sabe. Dice que esa pregunta asume que había algo correcto que hacer en esa situación específica, en ese momento específico, con Daniel moviéndose hacia Lucía y Lucía con las costillas rotas dando un paso atrás, y que no sabe si eso es verdad, que lo que hizo fue lo que hizo, que no fue una decisión en el sentido de que no hubo un momento de cálculo entre opciones, que su cuerpo respondió a lo que vio con lo que tenía,
y que lo que tenía era 12 años de saber y de miedo, y de llamadas a las 3 de la madrugada, y de costillas rotas y de labios partidos. Dice que si lo que pregunta es si habría hecho lo mismo sabiendo lo que sabe ahora, la respuesta es que no puede saberlo, que esa persona, con ese conocimiento, no habría sido la misma persona, que la persona que estaba ahí esa noche era la persona que era con lo que tenía, y eso es lo que hubo. Lo que sí sabe, dice, es esto, que Lucía está bien, que le escribe, que volvió a su trabajo, que tiene personas, que está construyendo algo que antes no podía construir porque el espacio para construirlo no existía. Cuando dice eso hay algo en su cara que es difícil de nombrar exactamente. No es satisfacción, no es alivio. Es algo más parecido a la paz de quien ha pagado lo que había que pagar y sabe que del otro lado de ese pago hay algo que fue real, aunque haya costado lo que costó. Hay algo en esta historia que no aparece en ningún titular y que es sin embargo lo más importante de lo que contiene. Que Lucía sabía. Que Lucía había dicho lo que sabía desde la noche de la detención. Que lo que sabía era verificable, parcialmente al menos, con los informes médicos y los testimonios de las personas que la habían visto durante años. Y que el sistema, en la figura de la fiscal asignada al caso, había decidido que lo que Lucía sabía era menos relevante que la narrativa más simple que los hechos superficiales permitían construir. Esa decisión no fue producto de la malicia. Es probable que la fiscal creyera genuinamente en su construcción del caso, que su experiencia le dijera que la complejidad que la defensa estaba presentando era la clase de complejidad que se construye retrospectivamente para mitigar hechos que son lo que son, y que esa experiencia, que en muchos casos le habría dado una lectura correcta, en este caso le dio una lectura incorrecta. El coste de esa lectura incorrecta lo pagó Andrés, que llevaría la misma pena aunque el jurado hubiera recibido desde el principio el contexto que la defensa tuvo que construir en 5 días de juicio, que habría recibido ese contexto si el sistema hubiera tenido la disposición de escuchar lo que Lucía tenía que decir desde la primera noche, en lugar de procesarlo como el testimonio sesgado de una mujer en estado de shock. Pero lo pagó Andrés, no el sistema. El sistema siguió funcionando con sus categorías, que son las únicas que tiene. Andrés Salcedo Prieto sale de la cárcel en menos de un año. No tiene plan todavía, o al menos no uno que pueda describir con la misma precisión con que describe todo lo demás. Valencia, probablemente. La construcción, si el cuerpo aguanta, que tiene 58 años y que 11 de esos años los ha pasado en un espacio donde el cuerpo no tiene muchas opciones de deteriorarse porque la rutina lo mantiene razonablemente funcional, aunque no sea la rutina que uno elegiría. Lucía ha dicho que cuando salga van a comer juntos, no como celebración, como la continuación de algo, de lo que empezó esa noche de noviembre en un restaurante de Madrid, cuando Lucía miró a Andrés a los ojos y dijo: «Quiero que sepas que no siempre es como lo que conoces». Andrés ha dicho que sí, que irán a comer, que tiene muchas ganas de cenar con Lucía sin que haya nada que resolver.